Pues ya estamos de vuelta en La Noche es Clave y ahora vamos a hablar en nuestra tertulia ciudadana de varios temas de actualidad. Uno de ellos hace referencia al papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un papel que se ha puesto en tela de juicio y que se está cuestionando últimamente a raíz de varios sucesos ocurridos en poco tiempo. Lo sucedido en Ceuta con el fallecimiento de 15 inmigrantes, la labor de contención de la Guardia Civil en la Valla de Melilla o bien lo sucedido el pasado 22 de marzo en la Marcha por la Dignidad en Madrid, con más de 100 heridos, entre ellos 67 policías nacionales. ¿Hasta dónde debe llegar su actuación para combinar seguridad con respeto a los derechos sin perjudicar a nadie y sin que estos profesionales se vean perjudicados? Este va a ser el primer tema que abrirá nuestra tertulia de hoy, en la que me acompañan los siguientes invitados. Por una parte, Mordechai Wagnich, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Sara, muy bien. Buenas noches, Carmelo. Y por otra parte, ya te has adelantado, Mordechai, me parece genial. Carmelo, buenas noches, Sara. Buenas noches, don Mordechai. Buenas noches. Que Dios les dé salud y alegría a ambos. Exactamente. Gracias. Falta por incorporarse Mohamed Bouchian, que va a estar ahora dentro de unos minutos. Tengo que felicitar a Carmelo Fernández por esas jornadas de neurología que se han celebrado este fin de semana con mucho éxito, tanto por parte de los ponentes como de participación, no tan numerosa como la que se esperaba, pero por la calidad de lo que se ha dicho. Interesante, pues sí, ¿no? La verdad es que estamos tremendamente satisfechos con esta jornada. Hemos aprendido lo que no está escrito. Hemos realizado una jornada que, a vista de los que han venido de fuera, podrían ser de nivel nacional e internacional. Y por otra parte hemos demostrado que aquí en Melilla también tenemos unos excelentes profesionales, como pueden ser los doctores Rafael Soler, Jesús Romero y Tina del Canto. Pues ante ellos, de verdad que nos han dejado a todos los que hemos estado impresionados con su conocimiento y su buen hacer, y sobre todo algo muy importante, no solo saber ser médicos, sino también ser buenos docentes. Claro, es verdad. Un doble mérito. Bueno, pues hay que reconocer también la valía de los profesionales que tenemos en Melilla. Decías, pues a nivel neurológico, a nivel médico, también a nivel, como digo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que precisamente este es el tema que me gustaría traer a esta tertulia. ¿Está suficientemente reconocido el papel de estos profesionales, dados los últimos acontecimientos? ¿Qué es lo que tienen que hacer para combinar seguridad con respeto a los derechos? Y sobre todo a raíz, como decía, de lo que ha ocurrido en Ceuta, lo que está ocurriendo en la Valla de Melilla o los disturbios de la manifestación del 22M. Mordechai, empiezo contigo. Bien, vale, te agradezco que empieces por conmigo. Vamos a ver, yo me empezaría a gustar aclarar un poquito esto. Quiero empezar por los políticos. Los políticos, aparte de los votantes, aquellos que le han votado, que le deben cierto merecimiento de su labor y su trabajo, en el momento que lo están gobernando, deben de servir al pueblo, le hayan votado o no le hayan votado. De ahí bajamos a los dirigentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Han llegado a ese puesto, pero deben de venir de abajo, así que han vivido lo que es estar en la calle, han sufrido lo que hace el servicio y han llegado a ese nivel que son los que deben de servir también al pueblo, y es el punto de enlace para ayudar a su subordinado. Ser fieles a los gobernantes, pero fieles, aún más fieles, a su subordinado. El subordinado siempre piensa y debe de pensar que el de arriba está para protegerle, para ayudarle, para tenderle la mano, para darle los medios necesarios y luchar a toda costa por ello, sin importarle en un momento dado su puesto personal o si le vayan a quitar o no van a destituir de un puesto. Si el dirigente de cualquiera de estos sitios está pensando más en la silla que en su subordinado, mal jefe es. Los guardias civiles, Policía Nacional, Policías Locales, Fuerzas Armadas, creo que son los mejores servidores de España hacia el resto de los españoles. Siempre están ahí, tenemos que ver como un amigo, una mano tendida. Son personas que pasan muchas calamidades, no están tan bien pagados como creemos. En Melilla, bueno, pues se cobra bien, pero en la península se cobra también, ¿eh? En la península se pasa apuro, a veces un policía o un militar pasa apuro con lo que está cobrando. Y está día a día ahí, un patriotismo ejemplar. También están para servir al pueblo. No tenemos que verlo como enemigo, sea en la carretera o sea en un control. Están para ayudarnos en todo momento y debe ser así. Si no son así, están equivocados en la profesión que han cogido. Yo recuerdo que como militar
tenía un comandante que nos dijo: si no sabéis servir a los demás, estáis de más aquí. Con lo cual, yo desde luego todo mi apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. A la vez, decirle a la población, en ningún momento tienen el derecho de hacer lo que ha ocurrido en Madrid. Los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan a las órdenes que le dan, y esas órdenes deben ser también para la protección de ellos. Yo hoy, por ejemplo, Cristina Cifuentes ha dicho unas declaraciones que bueno, que no se debe hacer demagogia política en contra de estos cuerpos de fuerza de seguridad, y los medios que utilizan son los medios que tienen. A veces trabajan mucho más y hacen mucho más de lo que deberían de hacer, pero cierto patriotismo. Yo de España diría una cosa. Hoy me he puesto la solapa, me he puesto la bandera de España. Yo tendría una maquinita y aquel que no daría patriota lo echaba, así de claro. Me da igual, lo digo claramente, no me importa. Lo echaba de España. Si usted no quiere a España, está además en nuestro país. El amor a España está por encima de todo, y es lo que yo digo. Y el amor, y tiene que ser correlación los cuerpos de fuerza de seguridad, y jamás podemos enfrentarnos ni lo que ha ocurrido con los cuerpos de fuerza de seguridad. Bueno, por favor, eso es, yo creo que ha sido a nivel mundial, hemos quedado en ridículo. ¿Cuál ha sido el motivo? Si es verdad, porque había unos observadores más vergonzosos todavía. ¿Cuál ha sido el motivo? No lo sé. Pero de luego yo creo y sé que nuestros cuerpos de fuerza de seguridad están preparados para enfrentarse a esas personas, a esos radicales que muy bien en las manifestaciones siguientes lo quitaron de en medio y lo echaron a manifestación. Sí, pero una cosa es que estén preparados y otra cosa también es la imagen que se está dando, proyectando de estos agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil a raíz, como digo, pues no solo de estos disturbios, sino de lo ocurrido en Ceuta, por ejemplo, que ha quedado por los suelos. Yo, si me permite, Sara, lo primero que voy a hacer es pues suscribir las palabras de mi compañero. Yo siempre digo que yo soy de esa frase, el que dice, cuando dicen al grito de viva España, el que no responda con un viva si es hombre o no es español, si es español no es hombre. Yo creo que eso. Entiendo también que hay muchas maneras de entender que es España es algo. Yo, cuando me indicaste el tema principal del que íbamos a charlar hoy, pues enseguida pensé en Ortega. Yo he dicho ya aquí muchas veces que yo soy en estos tiempos un apasionado de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset publicó a final de los años 20 un compendio de todos los artículos que había ido publicando previamente en El Sol bajo el nombre de uno de sus títulos más importantes, en los cuales no se podría entender probablemente la España del siglo XX. Saludamos a Musián, que se acaba de incorporar. Sí. Buenas noches, Mohamed. Disculpar el retraso. Buenas noches, no pasa nada. Ahora el cambio horario nos tiene todavía un poco. Hay que reconocer. Yo sé que es buena excusa, pero. Sí. Ahora enseguida ya estamos en la presentación de la tertulia. Disculpa porque he interrumpido sin. Como comentaba, escribió La España invertebrada, que es una obra fundamental para entender muchas de las cosas que pasaron a los españoles en el siglo XX, ¿no? Si visto lo visto, si Ortega y Gasset, en vez de escribir aquel libro en aquella época, lo hubiera escrito hoy, probablemente no lo hubiera llamado La España invertebrada, hubiera llamado la sociedad contradictoria e invertebrada en que estamos convirtiendo a España. Fijaros bien las palabras que acabo de decir: sociedad invertebrada y contradictoria. Mirad, nosotros vivimos en una sociedad que una de las cosas que hace es delegar su seguridad en unos servidores públicos, en unos profesionales, a los que selecciona, adiestra, prepara, controla, de manera como es controlado por todo, como en cualquier sociedad democrática. Pero eso sí, inmediatamente, añado yo, inmediatamente se pone a desconfiar de ellos. Pero desconfiar de ellos con unas razones que son, yo diría que jaleadas, además. Fijaros bien, esa es la España invertebrada, la sociedad invertebrada, obviamente. Por otra parte, permite que haya grupos de mayor o menor cuantía que jalean, aplauden, homenajean a quienes asesinan a estos en los que ha delegado su propia seguridad. Y no nos quepa la menor duda de que hace todavía cosas hasta más ridículas, como es la de aplaudir, no criticar para nada a unos señores que se han dedicado a defraudar Hacienda, pero que son unos personajes de estos que llamamos ahora mediáticos, ¿no? Bien por el públicos. Deporte, bien porque son un club muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no es una sociedad invertebrada y contradictoria,
que venga Dios y lo ve. Y si yo fuera Ortega, que no lo soy evidentemente, diría invertebrada, contradictoria y camino de la esquizofrenia. Bueno, Mohamed, antes Mordejai ha comentado las palabras de Cristina Cifuentes en una entrevista que publicaba ayer La Razón, que decía, por ejemplo, con respecto a la Guardia Civil, que se ha hecho mucha demagogia por el uso de pelotas de goma en Ceuta, o por ejemplo también decía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han visto indefensas por la decisión de los jueces al decretar la salida provisional de la cárcel de casi todos los manifestantes que fueron los protagonistas de los disturbios del 22M. Tú, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Cristina Cifuentes? ¿Estás de acuerdo con el papel, con esa indefensión que viven hoy por hoy, que se está comentando tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional? Yo creo que eso es un ejemplo claro de uso demagógico de un problema, e incluso la utilización política de una institución como puede ser la Guardia Civil. Bueno, en primer lugar, yo creo que se confunde el todo con la parte, y además de manera desinteresada y demagógica. Me explico. Ha hecho referencia a una obra central para entender la historia de España y sobre todo la sociología de España de Ortega y Gasset, que quizás como nadie ha desarrollado aquel concepto de las dos Españas. En esa obra en la que tú precisamente has aludido, sí, efectivamente, y que esas dos Españas se reproducen, como bien lo ha explicado además de manera brillante ahora mismo hace un momentito, a lo largo y ancho de toda la historia de España, y ahora está ahí presente esas dos Españas, ¿no? Que parece que nunca se ponen absolutamente de acuerdo en lo básico, incluso en lo que se han puesto de acuerdo, es decir, se ponen de acuerdo para luego. Bueno, vamos a ver, todos, afortunadamente un Estado civilizado, un Estado de Derecho, se basa, entre otras cosas, en que el uso de las fuerzas aparece monopolizado por el Estado, para que esto no sea la ley de la selva, ¿de acuerdo o no? ¿Para qué? Es decir, para garantizar la seguridad, pero la seguridad no es un fin en sí mismo, la seguridad es un instrumento para garantizar que todos podamos ejercer nuestros derechos, nuestra libertad de manera pacífica. Eso hay que entenderlo. En un Estado de Derecho, la seguridad no es un fin. Es decir, es un instrumento para garantizar esa serie de derechos y libertades. Esa es la diferencia entre una dictadura, básicamente, y entre un Estado de Derecho. En una dictadura la seguridad lo justifica y lo explica todo. No. Entonces, cuando se confiere a la fuerza y cuerpo de la seguridad del Estado esa labor o esa misión tan importante para todos, es decir, evidentemente la fuerza y cuerpo de la seguridad están sometidos a la ley como cualquier otro ciudadano. Es más, teniendo en cuenta efectivamente los poderes que se le atribuye, cualquier uso abusivo de esas facultades merece un reproche social y penal incluso mayor. Es evidente, ¿no? Porque la gente pone la confianza en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, como los jueces o como nuestra institución, y si defraudan, pues evidentemente merecerán un reproche, y por eso es necesario un control mayor sobre su actuación, porque en fin de cuentas monopolizan o usan, hacen uso de ese poder, digamos, ese disponible, el derecho a castigar, a perseguir, a detener. Por lo tanto, a partir de ahí, evidentemente, como en cualquier otro colectivo, en cualquier otra institución, si hay alguna actuación desproporcionada de medida, en un Estado, en una sociedad normal, deberá someterse a crítica, deberá investigarse y condenar a los posibles o a los presuntos responsables. Eso es en principio, ¿de acuerdo? Lo que no se puede decir es que todo lo que hagan la Guardia Civil o la policía, sea lo que sea, está bien. Habrá cosas, la inmensa mayoría, que estén bien, y habrá otras cosas que cuando no lo hagan bien habrá que decirlo. Simple y sencillamente. Lo que es demagógico es pretender, como se hacía en esa España a la que aludía Ortega y Gasset, es utilizar la Guardia Civil, utilizar el Ejército, utilizar las instituciones como armas arrojadizas contra aquellos que en un momento determinado pues, pueden criticar la actuación concreta, es decir, porque se puede considerar desproporcionada de algún miembro de la policía o de la Guardia Civil. Eso sí me parece demagógico. Es decir, pretender decir, cuando se critica la actuación, que no hablo del caso último de 22M, que ahí precisamente fueron víctimas de una actuación salvaje. Claro, al revés, claro, allí efectivamente no tiene nada que ver con el general. Es decir, de la misma manera que efectivamente aquello era inconcebible. Vamos a ver, el estado realmente terrorífico en el que se encontraron en un momento determinado aquellos policías. Pero en otras circunstancias, cuando hay un uso desproporcionado o hay un incumplimiento de la ley, como ha tenido lugar aquí en esta ciudad con el tema de las exposiciones en caliente, habrá que llevar eso e investigarlo. O en nombre de la institución vamos a amparar incluso actuaciones que pueden ser irregulares y delictivas, ¿no? Si precisamente lo que pone en cuestión en nombre de una institución como la Guardia Civil es dar amparo a determinadas actuaciones que pueden ser irregulares o ilegales, ¿de acuerdo o no? Entonces, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que hay un defecto aquí, que es, vamos, eso sí que es absolutamente, está ahí arraigado a la historia de España, que hay un determinado sector, digamos, que se sitúa más, digamos, en el espectro de la derecha, que hábilmente a lo largo de la historia ha asumido o se ha apropiado de los símbolos del Estado.
Perdona, ¿puedo hacer una matización? Claro, porque claro. es que esta misma discusión Mohamed la tenía el otro día con un compañero. Sí. Mira, si se han apropiado de los símbolos del Estado, los señores de la ultraderecha o la de la derecha, esta, como queramos llamarla, no, vamos a decir la derecha no democrática, también fue porque nosotros se lo consentimos. Los que somos demócratas se lo consentimos. O sea, que en el 36 aparezcan otras banderas o en el 31 y tal, es porque se lo consentimos. En otros países donde se han dado fenómenos muy parecidos, no ha ocurrido esto. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, en Chile, Sí. y termino enseguida, y Yo me perdóname por extendí repetir. demasiado, pero para terminar... En Chile, fue precisamente la izquierda chilena la primera que se levantó y dijo: no os vamos a dejar que os quedéis con los símbolos nacionales porque esos símbolos nos pertenecen a todos. Yo creo que en esto, yo lo digo por asumir responsabilidades No, todos. es que en eso tienes toda la razón del mundo, porque hay una responsabilidad compartida en todo esto. Efectivamente. Sin lugar a dudas. Pero la realidad es que a lo largo de la historia de España hay un sector que se ha apropiado de esos símbolos del Estado e incluso ha hecho un uso demagógico, interesado y político del asunto. Y un ejemplo de ello es precisamente las declaraciones de la delegada del gobierno, porque lo que no te puedes es erigirte en defensora a ultranza de la Guardia Civil, incluso en determinadas actuaciones que pueden ser irregulares y no pasa absolutamente nada. Y eso no desmerece para nada a un instituto tan importante que ha hecho tantos sacrificios. Si hay algo realmente, yo por ejemplo, yo he tenido la experiencia de ser atendido y asistido en numerosas ocasiones o personas en la carretera por la Guardia Civil. Creo que no he conocido o no he visto labor más humanitaria que la de los propios agentes de la Guardia Civil. Pero eso no desmerece que si en un momento determinado algún agente o algún policía tiene una actuación que se considera irregular, habrá que denunciarla. Lo que no se podrá es amparar eso. Algo tan sencillo como eso. Yo creo que lo que es por ejemplo, en el tema militar, el Código Penal Militar es mucho más fuerte, Estricto, más restrictivo respecto al Código General. Y después, aquí yo creo que hay dos puntos de vista, ¿no? Uno, vamos a ver el abuso, entrecomillado, que puede haber en un momento dado por algún miembro del Cuerpo de Fuerza de Seguridad. Somos humanos, puede haberlo, puede existir. No vamos a decir ahora que no, que todos nosotros ahora mismo estamos muy bien, podemos salir de aquí en un momento dado, podemos cometer un abuso como cualquiera. Somos humanos. En un momento dado uno está caliente y bueno, la adrenalina pues nos juega una mala pasada, como puede ocurrir. Yo creo que automáticamente, por lo menos lo que conozco en la Fuerza Armada, automáticamente casi siempre está suspendido el empleo y sueldo y se investiga con mucha más severidad y muy riguroso cualquier abuso que pueda ocurrir. Enseguida los propios mandos informen. Yo creo que ahí se canaliza muy bien cuando hay cualquier tipo de abuso al nivel que sea. Yo, desde luego que aquí yo quiero darle, voy a ir en el otro sentido. En ese sentido yo creo que el Estado de Derecho va a castigar con toda rigidez a cualquier miembro del Cuerpo de Fuerza de Seguridad si comete un abuso. Ahora, ¿por qué no exigimos lo mismo contra aquellos que han cometido abusos contra los Cuerpos de Fuerza de Seguridad? Estas personas, cualquier policía, al día siguiente seguro que está en su casa. Y ese mes seguro que no cobra, o casi seguro. Estas personas al día siguiente están en la calle. La gente no se ha movilizado. Si llega a ocurrir todo lo contrario, bueno, hubiésemos tenido manifestaciones, hubiese habido mobiliario roto, cajeros, hubiese habido de todo a nivel nacional. Si hubiese sido al contrario, y hay 200 heridos por la otra parte, porque la policía, que lo dudo por la profesionalidad que tiene, que han cometido ese abuso. Bueno, España se hubiese echado a la calle. No se ha echado a la gente a la calle. Ha habido gente, partidos políticos que no lo han condenado. Es que condenamos todo tipo de violencia. No, señores, no. Tenemos que estar al lado de nuestros cuerpos de seguridad siempre. Tenemos que estar al lado de ellos y tenemos que condenar cualquier abuso contra los cuerpos de seguridad. Y ahí yo creo, y por la otra parte, yo tengo muy claro, y además no voy a entrar en el tema de que si un policía, por hacer un abuso, hay que castigar, porque sé seguro que van a ir y con toda la ley contra él, porque quieren evitar y siempre intentan de que eso no ocurra. Sí. Lo que pasa aquí que no se está viendo. Cualquier abuso contra un policía, lo que no puede ser que un policía pare por la calle a alguien y empiece a hablarle en plan chulesco a un policía porque es policía. Perdón. Ese señor, ese uniforme lo tiene que respetar. No es ese señor, es el uniforme, y ese uniforme es el Estado. Esa persona está ahí representando al Estado y custodiándonos a todos y protegiéndonos a todos. Y hay que respetar los uniformes. Yo estoy parcial, de acuerdo, pero insisto, vamos a ver, efectivamente, si cualquier persona comete, sea o no
funcionario público deberá responder ante la ley, pero todos gozamos de la presunción de inocencia, sin lugar a dudas. Respecto al caso concreto del 22M, aquellas imágenes realmente salvajes, donde acorralados, incluso hemos visto que incluso la vida de, no la integridad, sino la vida de uno de los agentes corría en peligro. Claro, terribles, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, los promotores o desde mi punto de vista, de la manifestación, pues tardaron en salir a condenar el asunto. No, hay algo peor. Hay algo peor, ¿verdad? Esa misma tarde hay una asamblea en Atoche. Sí. Y los promotores de que además a mí es que esto me resulta un poco chocante, ¿no? Porque dicen, no, es que los organizadores no tenemos nada que ver con los grupúsculos estos. No, pero una cosa es que no tenga esa nada que ver, asamblea de Atocha, claro, inmediatamente lo primero que dice es, mañana nos vamos a presentar en la comisaría donde están detenidos una serie de sujetos, cuyo vamos a presumir también de su inocencia, pero que son presuntos agresores de la Policía Nacional, para pedir su inmediata liberación. No vi que ninguna en esa asamblea dijera, mañana nos vamos a presentar en el Hospital de Madrid de La Paz para pedir que al pobre del Policía Nacional, que le han echado 17 puntos en la cabeza y que le podían haber causado un traumatismo cráneoencefálico con consecuencias irreversibles, fueran a apoyarlo. Por eso digo que efectivamente, por ejemplo, los promotores, aquella omisión o pasividad es realmente intolerable e inexplicable. Bien, pero de acuerdo, respecto a las personas que se han detenido, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que respetar efectivamente, es decir, que un juez ha tomado una resolución judicial, como es incoar unas diligencias, es decir, incoar un procedimiento y decretar la libertad provisional, porque afortunadamente en este país, generalmente, para decretar la prisión provisional, ¿de acuerdo o no? Es decir, solamente se hace de manera en circunstancias excepcionales, ¿de acuerdo o no? Sí, afortunadamente, es decir, todos gozamos de la presunción de inocencia, por muy aparente que resulten las cosas, hasta cuando no hay una sentencia firme, y salvo casos extremos, un juez lo que hace es decretar, en principio, la libertad provisional, salvo que haya una causa que justifique lo contrario. Por lo tanto, lo que no se puede criticar en una resolución judicial, en concreto, cuando a las personas detenidas se le pone en libertad, es que eso es lo normal. Lo realmente extraño sería haber puesto, hablo desde el punto de vista jurídico, es decir, en decretar el ingreso en prisión desde el punto de vista a personas contra las que se dirigen causa por este asunto. Pues eso hay que aclararlo, no es nada extraño, es lo normal. Sí. Yo no voy a poner en tela de juicio lo que es el procedimiento judicial. Yo lo que quiero hablar, y lo que estoy hablando, es la idea, a nivel nacional. Bueno, sí, ha habido muchísima gente de que la ha escandalizado lo que ha ocurrido, pero hay otra muchísima gente que, si hubiese sido todo el caso contrario, hubiesen habido declaraciones. Son las actitudes, las formas que han habido después, como está diciendo. Poquito han ido al hospital a apoyar a ese policía, a esa familia, al cuartel de la policía, a manifestarse enfrente de ellos, apoyando los cuerpos de fuerza de seguridad. Eso es a lo que voy. El hecho que si llega a ser todo lo contrario, hubiese habido, movilización en toda España, manifestaciones, se hubiese condenado partidos políticos en el Congreso, en el Senado, en muchísimos ayuntamientos, pero no ha habido la misma reacción de apoyo a los cuerpos de fuerza de seguridad. Es así donde lo que yo quiero poner ante la juicio, más allá de la predisposición judicial o lo que se haya sido, eso ni entro ni salgo, porque eso va directamente con el juez, pero voy al hecho de la actitud de la sociedad, incluso del político, ante los dos hechos. La balanza está desequilibrada. Carmelo. Bueno, mira, yo, Bucián, antes he terminado diciendo que la sociedad está camino de la esquizofrenia, y voy a ser el pesimista esta noche. Mira, cuando tú decías lo de las resoluciones judiciales, de lo de las actuaciones judiciales, yo creo que en esta mesa soy tan demócrata como cualquiera de los demás, y en la calle lo mismo. No, a lo mejor no soy más demócrata, pero tampoco soy menos. Pertenezco a una generación en la que me honro de haber luchado contra la dictadura, y creo que mi pedigrí democrático no está puesto en duda. Eso me permite afirmar que todas las resoluciones judiciales de un Estado democrático hay que respetarlas, hay que cumplirlas, pero oye, mira, compartirlas no tenemos por qué estar de acuerdo, porque no en este caso concreto, pero yo creo que muchos de nosotros, por el sentido común, las liberaciones que se han producido a raíz de la famosa resolución sobre la doctrina Parot, yo creo que a muchos de nosotros nos han producido alguna que otra náusea. No hablo para nada de eso, por supuesto. Que incluso podríamos hablar de eso largo y tendido. Pero si yo ya he dicho muchas veces que en la mesa, cuando el sentido común se pone entre personas, estamos todos de acuerdo. Por otra parte, en esta sociedad que yo decía que era un poco esquizofrénica, ocurre una cosa muy curiosa, veréis. Hay una... no quiero insultar a nadie, lo digo, pero yo creo que es una cobarde mayoría silenciosa, o una tímida mayoría silenciosa. Recuerdo, las mayorías son las que en las democracias terminan por tomar decisiones. Bueno, pues aquí en España existe
una tímida mayoría silenciosa. Retiro lo de cobarde por si alguien se hace. Y por otra parte, existe una hipócrita minoría vociferante. Bueno, pues como decía Mordejai, aquí hay algo que está desequilibrado. Y yo no lo entiendo, de verdad no lo termino de entender. Si yo mañana organizamos una manifestación y de una manera repugnante cojo una bandera nazi y me voy por la calle pegando, rompiendo cosas, yo creo que se produce una respuesta, sobre todo de los medios de comunicación, tremenda, tremenda. Si cojo una bandera con la hoz y el martillo y voy haciendo lo propio, parece ser que no, que es que estoy ejerciendo un derecho democrático. Yo quiero recordar a los gentiles y amables espectadores que bajo la bandera de la hoz y el martillo, por sus botas, ha habido muchos más muertos que por la repugnante bandera nazi. Eso es la historia, eso no lo digo yo. O sea, si nos ponemos a contabilizar los muertos que provocó el nazismo y los muertos que ha producido el comunismo y el estalinismo y todas sus diferentes variaciones, me parece que ganan los de la bandera colorada, ¿eh? Entonces, lo que no entiendo es que esta sociedad haga eso. Es que es lo que no entiendo, de verdad. Y a mí me gustaría que de una vez por todas superáramos la maldita guerra civil. Mira, estoy hasta las narices, llevo toda mi vida escuchando, lo he escrito en algún que otro artículo que he publicado en La Luz, de verdad, de las cuestiones del guerra civilismo, de la izquierda, la derecha. Vamos a ver, yo estoy con los señores que el 22M se manifestaron por pedir una dignidad en la clase política, por pedir el que haya una ética, por acabar con esta sociedad corrupta o estos políticos corruptos que nos tocan ahora mismo. Pero si con eso vamos a estar, esa tímida mayoría silenciosa. Y con eso, señores, ¿me quieren explicar cuál es la alternativa a lo que tenemos ahora? La bandera esa tricolor y la Segunda República es un modelo a seguir. ¿Esa va a ser nuestra alternativa? Y claro, como de aquellos barros vinieron estos polvos, es que este es un refrán que nunca termino de saber cómo era, de verdad, nunca me termino de aclarar, ¿no? Pues parece ser que hoy día todo lo que responda a determinadas actitudes más o menos de orientación de izquierdas, pues tienen una cierta justificación y han de ser miradas de una manera. Y todo lo que responda a actitudes de más o menos de derecha, en definitiva, que como decía el otro día un amigo con unas palabras muy acertadas, voy a decir su nombre, Andrés Mora, un compañero de colegio, me decía: Carmelo, Machado vive y las dos Españas nos están helando el corazón. Y yo nada más que desde aquí digo, por favor, déjennos en paz ya de una puñetera vez. Vamos a dejarnos de las dos Españas. Os dejáis apuntar al principio, tenemos que ser una sociedad, tenemos que ser una sola. Una sola con todas las variedades que queramos. Pero no podemos seguir con la demagogia de decir uniformes, malos, banderas de tal, buenos. Porque al final, fijaros en lo que hemos terminado. Yo estoy viendo esas imágenes y me siguen poniendo los pelos de punta. Yo estoy harto de ver a los españoles enfrentándose unos contra otros. Y no puede ser. Esto tampoco es una pelea de buenos y malos. En las peleas no hay buenos y malos. Al final los dos son dos bestias pardas dándose leña. Y esto no puede ser. ¿Creéis que los políticos tienen mucho que ver en todo lo que está pasando? En avivar Sara, esto. Espera, que no quiero ser inapropiado. Los políticos y sus medios de comunicación. Sí, ahí comentabas algo sobre, efectivamente, sobre las víctimas, por ejemplo, de una dictadura tan atroz como fue la comunista, leninista, llamémosle como queramos llamarle, ¿no? Que hay por ahí. Cierto, ¿no? Pero eso se explica porque a fin de cuentas la historia la escriben los vencedores, ¿de acuerdo o no? Sí. Hay un montón de atrocidades y sin embargo los autores de esas atrocidades han quedado poco menos que incluso que como grandes salvadores, ¿no? Te voy a hablar del tema de Hiroshima, etcétera, etcétera. Eso es un poco, por desgracia, la historia la escriben los vencedores y lo hacen en función de sus propios intereses. Eso explica algo un poco de lo que hay. Yo estoy de acuerdo contigo en que esto debe estar más que superado. El problema es que yo, por ejemplo, que considero que la transición es un valor en este país, pese a la tan, efectivamente, en este caso tan criticada en muchas ocasiones, sobre todo de sectores de la izquierda, que yo ideológicamente pues comparto muchos aspectos de ello, pero sin embargo considero que si hay algo que hay que poner en valor en este país es precisamente la transición, sin lugar a dudas. Y que ahí efectivamente, pero es cierto que hay una etapa que todavía no se ha superado. Algo tan sencillo como, por ejemplo, dar digna sepultura a determinadas víctimas, habrá que superarlo antes de coger y dejar de hablar de aquella etapa de la historia. Es evidente, y esas reivindicaciones son absolutamente legítimas y no se puede pasar por alto en ese episodio si antes no se da, por ejemplo, pues dignidad a las víctimas y a los familiares. Eso por ahí. Claro,
Claro que no es un problema, pero es que el problema es cuando unos efectivamente utilizan ese asunto, como bien dices, como arma arrojadiza, y cuando otros efectivamente miran a otro sitio y se niegan a encoger y encerrar ese capítulo. Entonces tenemos, como tú dices, muy bien, aquí no hay ni malo ni bueno, vamos a ver, aquí no hay, por repetir, nadie tiene toda la razón, nadie efectivamente... Y hay que efectivamente llegar a un acuerdo y terminar y cerrar de una vez por todas esa herida que está ahí presente y que trasciende en todos los debates políticos entre la derecha y la izquierda, ¿no? Una pena. Es una pena porque, por ejemplo... ¿Les interesa? Claro, ¿Les interesa yo voy a poner, por políticos? ejemplo, en Francia, con su más o menos, es un país con una mayor tradición democrática, de hecho, todos los, digamos, los grandes movimientos políticos surgen allí, políticos, y luego se dan al resto de Europa. Por ejemplo, la derecha en Francia tiene asumido el laicismo desde la época de Napoleón. Es decir, eso no es una diferencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin embargo, estamos aquí también, el tema ya sabemos, ¿no? También se utilizan los temas religiosos como arma arrojadiza. Unos crucifijos sí, unos crucifijos no. Unos, efectivamente, es decir, que está ahí presente todavía esa España de la que hablábamos. Son los viejos problemas. Cataluña, el tema del clericalismo, el tema de es decir, están presentes todavía. En eso, si realmente los podemos analizar, se ha avanzado muchísimo. Habrá que sentarse y decir, oye... Pero de verdad... Claro, es que te vas. ¿No pensáis que son esquizofrénicos? Claro que es esquizofrénico, como bien lo ha dicho. Los viejos problemas, si me permite, termino, los viejos problemas de antaño siguen presentes. ¿Pero eso es responsabilidad de los ciudadanos o de los políticos? Eso es responsabilidad de todos. Yo no voy a coger, es muy fácil simplemente echarle la culpa a los políticos. Los políticos efectivamente avivan el fuego. Es decir, utilizan eso para obtener un rédito electoral, ¿no? Pero los ciudadanos también creo que tenemos que también asumir un poco también nuestras responsabilidades, ¿no? No podemos tener una apatía. El ciudadano no puede estar sentado y ver los problemas y no atajar, no involucrarse en los problemas. Tenemos que involucrarnos. Me voy a poner un ejemplo de hace un par de años, cuando dimos una conferencia que se llamaba Los judíos en la guerra civil. Me preocupé muchísimo en que la tarjeta de presentación, la tarjeta de invitación, tuviera las dos banderas, la republicana y la nacional, tuviera los dos escudos a la misma medida, todo calculé para que nadie pudiera decir nada. Algunos me dijeron que estaba haciendo apología del franquismo y otros me estaban diciendo que estaban haciendo apología de los rojos. Yo me quedé extrañado y digo, no, perdona, aquí simplemente quiero hablar de los judíos en la guerra. Yo no, sino María Elena Fernández Díaz, que fue la que dio la conferencia, vamos a hablar de una forma aséptica totalmente qué ocurrió en Melilla durante la guerra civil. Igual, por ejemplo, yo le he dicho a gente que hay muchos judíos de la guerra civil que murieron, no solamente 2, que el año que viene, igual que le ponen a 2 de los claveles en las tumbas, que se lo pongan a los demás. Yo creo que tenemos que esa fase la hemos tenido que pasar y tenemos que mirar de una forma generalizada. Y al que hay que honrar y al que hay que desmerecer lo que ha hecho y condenarlo, y si hay que juzgarlo incluso después por muerto, hay que condenarlo. Hay que condenar lo que hayan hecho, pero a la vez también hay que alabar lo que han hecho tanto de un lado como de otro. Yo creo que tengo la mente abierta, yo he leído de los dos, sé un poquito de la guerra civil de los dos bandos, y a mí no se me caen los anillos. A mí gente que ve, esto no lo leo yo, por Dios, ¿cómo voy al de esto? ¿Por qué no? Ese es un término que nunca lo llego a comprender. Y después, por ejemplo, me estaban diciendo, el ciudadano tiene que involucrarse, el ciudadano tiene que hablar, el ciudadano tenemos que quitarnos el miedo y a la vez que nos dejen hablar los políticos. Porque los políticos a veces nos quieren coger demasiado. ¿Dónde está la democracia? Esta rienda que nos quiere entrar el político, ¿es la democracia? Las expresiones que ha habido en manifestaciones en las que los ciudadanos pedimos dignidad, en la que la propia policía esa a la que unos salvajes dicen mátalos, eran los que se ponían y decían, había una frase en una pancarta que decía, nosotros detenemos a los ladrones, pero no nos dejan detener a los corruptos. Era una frase que yo vi en alguna foto que me impresionó muchísimo. Además, había policías sin uniforme, por supuesto, porque estos señores, para poder ejercer sus derechos democráticos, tienen que quitarse el uniforme, ¿no? Y efectivamente, la inmensa mayoría de la policía piensa, yo creo que perfectamente lo mismo que los ciudadanos, que estamos indignados ante el grado de corrupción que se está produciendo esta es otra cosa curiosísima, en todo el espectro de políticos de España. O sea, si aquí ahora mismo, como si estuviera Jesucristo, diría aquello del que esté el libro de culpa que tira la primera piedra, salían todos corriendo, vamos. Porque es que también es muy gracioso que yo te esté diciendo a ti, Busián, oye, mira que soy unos ladrones y tal, y yo te esté robando a Sara los collares o me esté quedando con el micrófono de aquí. No, es que eso está pasando. Yo veo ciertas tertulias en televisión, no me refiero a la local, me refiero a nivel nacional. Sí. Y resulta que la policía, pues precisamente también está con eso. Tú oyes hablar a policías de las unidades de la UIP y tal, y yo el otro día estaba precisamente en el puerto deportivo y estaba escuchando las conversaciones, están tan indignados pues como estamos los ciudadanos, que a lo mejor nos vamos a una cafetería a tomarnos un café o un té y estamos diciendo, es que hay que ver los chorizos, hay que verlo. Estaban teniendo exactamente la misma conversación.
Entonces, por retomar un poco el tema y volver a lo de los cuerpos de seguridad. Esos ciudadanos de uniforme son tan ciudadanos como nosotros. Esos ciudadanos son también unos ciudadanos que están para respetarnos, para, por supuesto, cumplir las leyes que les hemos dado para cumplir, y que si se apartan de ellas caiga sobre ellos el peso. Yo siempre he puesto de manifiesto que uno de los delitos más repugnantes que se puedan dar es violar a un menor. Pero que si esa violación se produce por parte de un docente o de un maestro, eso es 3 veces más. De hecho, y que a ese le tiene que caer, está previsto así en el Código Penal. Ese le tiene que caer el triple. Si a un señor al que yo le he dado una pistola para que me defienda, empuña esa pistola contra mí, ese señor inmediatamente tiene que ser sancionado 3 veces más que el otro, o 4 o 10 veces más. Pero yo lo que estoy viendo es que nuestra policía está haciendo de verdad una labor impresionante. Está haciendo una labor, yo de verdad creo que podemos presumir de que tenemos, vosotros todos habéis visitado Francia, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido o ha visto algún problema con la policía francesa? ¿Ha visto la manera de actuar de la policía francesa? Y no creo que nosotros le vayamos a dar lecciones de democracia a los franceses. Yo vi una detención en un metro en Clichy y yo dije, Dios, si esto pasa en España. Era un chico que había entrado fumando al metro, que está prohibido fumar allí. Y teníais que haber visto cómo lo detuvieron. Entonces, yo creo que tenemos una policía democrática, de un país democrático, creo que tenemos una guardia civil de un sistema democrático. Y que por otra parte, ni la propia sociedad, ni los políticos que representan a esa sociedad, saben muy bien qué hacer con ella. Que creo que es donde está la raíz de todos estos problemas y de todas estas críticas. Si me permites, en línea de lo que estabas comentando, lo comentaste y planteabais, bueno, ¿cómo tratar de conciliar seguridad, que lo habéis dicho correctamente, con derechos fundamentales? Porque estamos hablando del anverso y del reverso de una misma moneda. No hay seguridad sin libertad y no hay libertad sin seguridad. Aunque finalmente hay que recordar que la libertad es un derecho fundamental y la seguridad no lo es. Quiero decir que en caso de que, no voy a decir en conflicto, porque difícilmente, es decir, ponderando las circunstancias, siempre hay que optar por la libertad. Eso es fundamentalmente un Estado de Derecho, un Estado democrático. Por eso cuando un agente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado se encuentra en una situación como esta, tendrá que ponderar las circunstancias para decidir lo que hacer. Pero normalmente, además yo lo sé porque además lo he visto, cuando se encuentran con un acontecimiento como este, negocian mucho, la policía negocia antes de coger, negocian mucho incluso con las personas que van a provocar, tratan de efectivamente de evitar las cargas. Finalmente, en línea general, cuando lo hacen es porque no tienen más remedio, pero eso no quita que pueda haber en un momento determinado, aisladamente, algún agente que pueda excederse, sin más, y en esos casos no vale decir, mire usted que están atacando a la institución. Eso es lo que quiero, por ahí por un lado, trasladar. Sí, eso es así de evidente. Pero por otra parte, Mohamed, yo creo que tienes conocimiento de derecho que yo no tengo. No queda, cada vez menos, está bien, pero bueno, que yo no tengo. Yo por lo menos tengo la sensación, como tantos y tantos ciudadanos españoles, de que dejamos un poco indefensos a los que nos tienen que proteger, incluso a nosotros mismos, ante los que nos quieren atacar. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que si por ejemplo un individuo ataca con un cuchillo a un policía y ese policía hace uso de su arma de fuego, ese policía inmediatamente, aunque sea una herida leve la que le provoque, una herida, digamos, proporcional, no le causa la muerte, etcétera, etcétera, ese policía inmediatamente es acusado, incluso puede tener una responsabilidad bastante seria, porque creo que hay un principio que es el del que el mal causado es mayor que el mal evitado. El principio de proporcionalidad. Efectivamente. Ya te digo que soy absolutamente lego en la materia, ¿no? Eso no me parece que tampoco sea así. Lo mismo que no me parece lógico, hay un magnífico artículo de Pérez Reverte en la que dice que está en su chalet y él baja diciendo, señor, perdóneme, dice que lo dice así, dice, señor Rumano, ¿lleva usted un fusil acá? Es porque verá usted, yo llevo un bate de béisbol y entonces a lo mejor le puedo dar con mi bate de béisbol y le puedo hacer daño, ¿no? Yo me da la sensación de que también estamos dejando un poco indefensa a la sociedad. No ya a los cuerpos de seguridad del Estado, a la policía y a la Guardia Civil, que muchas veces que no saben ni lo que tienen que hacer. Porque en el caso de la Valle, yo estoy convencido por los que he hablado con ellos, y es que me dicen, es que no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mejor dicho, no qué es lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿A ustedes les parece normal que en una manifestación de estas de españoles haya unos señores que se encaromen en no sé qué sitio y monten un pollo allí que no vea y la policía pueda utilizar, por ejemplo, botes lacrimógenos y con los señores que se encaromen en la valla no puedan usarlo? ¿Qué diferencia hay en otro? Sí, por cierto, el tema de la valla se está poniendo a raíz de las noticias sanitarias que empiezan a llegar de África, que no, porque ayer lo comentábamos en la jornada, se puede convertir en mucho más preocupante. Y entonces nos pasará como lo que yo llamo el síndrome de Paquirri.
Entonces queremos que en todas las plazas de toros, aunque sean de 15 habitantes, tengamos un quirófano de última generación como los que hay en Harvard. Bueno, vamos a, además, es que me gustaría enlazar lo que acaba de decir Carmelo con otro tema que me gustaría escuchar vuestra valoración. Si tenéis algo que aportar a esto una último. Cosa, ¿qué tipo de sociedad queremos formar cuando vemos a estas personas, por no llamarle de otra forma, que van a provocar y a luchar contra los que van a defenderlo? ¿Qué tipo de sociedad estamos formando? Que esa es la pregunta. ¿Qué vamos a tener en un futuro? ¿Esos van a ser nuestros dirigentes? Sí, esa es la alternativa. Bueno, pues ya lo veremos, pero eso es lo que quería preguntaros a raíz de lo ocurrido este domingo con la manifestación de más de 200 personas contra la habilitación del antiguo cuartel de Pajares para un albergue temporal de inmigrantes, confirmado por la delegación del Gobierno. En Broda, el presidente ha dicho que no va a ser un CETI 2, pero tampoco ha descartado que vaya a ser un centro de albergue temporal de inmigrantes en casos de avalanchas que no se puedan pues evitar y que tengan que ser realojados todos en ese espacio. Bueno, ¿qué opinión os merece las protestas de los vecinos? ¿Están justificadas? ¿No están justificadas? Porque además, a raíz de lo que has dicho, Carmelo, todos hacen referencia a las enfermedades, a las posibles enfermedades. Mohamed. Yo, en primer lugar, vamos a ver, este tipo de discursos me resultan, y lo tengo que decir honestamente, acertado aquí, me parecen tremendamente peligrosos, no es absolutamente nada nuevo. Cada vez que hay fenómenos como este, el de la inmigración en todas las sociedades, es normal que cuando la sociedad de acogida se preocupe, incluso haya una determinada alarma ante fenómenos como este. Es normal, absolutamente normal. La gente efectivamente vive en su espacio, se encuentra con un fenómeno nuevo, desconocido, falta de información, la utilización demagógica y política del asunto, y eso genera alarma en la población de acogida. Eso es absolutamente normal y natural, ¿de acuerdo o no? Pero frente al fenómeno de la inmigración se reproducen otra vez los mismos discursos. Es decir, que son un peligro sanitario, que es inseguridad, es decir, una serie de patologías sociales que se asocian a la inmigración. Esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. A mí me parece que simplemente es una forma de tratar de justificar determinadas actitudes represivas contra los inmigrantes que son intolerables. Yo, por poner un ejemplo, no sé si lo cité aquí en una ocasión, precisamente hemos tenido la noticia de la victoria de, por ejemplo, las elecciones municipales del Frente Nacional en Francia, sí. ¿De acuerdo? Bien. En una ocasión al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, el anterior líder del Frente Nacional, le preguntaron que por qué se inquina con los magrebíes. Y dijo, no, si nosotros no somos racistas, si a fin de cuentas, mire qué bien tratamos a los españoles. Y cuando fueron a ver lo que decían los franceses entonces de los españoles, veían que lo mismo que decían de los magrebíes. Y cuando fueron a ver lo que decían de los italianos, se veía que el discurso es idéntico. Si siempre se han asociado a los fenómenos migratorios, es decir, los mismos problemas. Siempre, entonces no es nada nuevo, eso en primer lugar, y peligrosísimo, porque detrás de eso está el racismo y la xenofobia, y luego efectivamente incluso la violencia, y en nombre del racismo y de la xenofobia se ha asesinado y matado a mucha gente, es decir, en particular en Europa, por lo tanto cuidado. Luego, oye, que en África no se han quedado mal. No, digo en particular, digo por otras razones, digo África por razones políticas, como dices tú, efectivamente, pero fundamentalmente en Europa la esclavitud, el racismo, la xenofobia, ya sabemos las consecuencias que ha tenido, muy recientes, no hay que ir muy lejos. Y luego a partir de ahí, quiero decir, hay un escenario que no hay que descartar, que mañana o pasado entran otros 400 o 500, ¿no? Muy posible. Alguna solución habrá que darle. Yo por eso precisamente creo que lo que hay que efectivamente, yo no sé llamarlo un C, pero hay que habilitar a un lugar donde estas personas se les pueda atender con un mínimo de dignidad si entran. Es decir, si entran. Entonces todos en ese sentido tenemos que asumir que esa situación puede darse. Entonces lo ideal sería que efectivamente se habilitaran los aledaños del CETI, es decir, algo ad hoc para efectivamente atender a estas personas. Pero cuidado con este tipo de discursos, que yo no voy a ser políticamente correcto en este sentido, es decir, que no son nada nuevo, y lo que tiene que hacer, voy a poner un ejemplo y termino. En Suecia tuve conocimiento de que muchos de los, por ejemplo, miembros del colectivo sirio de distintas partes, algunos llegan a España a través de nuestra ciudad, han llegado allí, inmediatamente se les acoge, se les tramita el asilo, y ¿qué es lo que hacen primero? Hablar con la población de acogida, con la población de autóctona, para explicarles quién son esas personas, por qué llegan aquí, ¿de acuerdo o no? Y finalmente, pues eso consigue aplacar, cierta manera, la alarma o la preocupación que genera. Yo creo que en este caso también los políticos lo que tienen que hacer es demagogia y no dejar efectivamente que los prejuicios estén pues
campando a sus anchas. Por eso, cuidado. ¿Os dejáis? Sí, puede ser brevemente. breve, dos partes. Por un lado, la gente que se ha manifestado, su derecho a manifestar. Sí. Entonces, bueno, la preocupación. Y después yo creo que se está empezando a crear una pequeña alarma, sobre todo en cuestión sanitaria. Hay que explicar qué es lo que está pasando realmente, no ocultar nunca nada y darla, porque la gente está un poquito preocupada en el tema ese. Si es cierto que ahora mismo tenemos un número de inmigrantes que no puede acoger el SETI y hay que tratar a estas personas con toda la dignidad que se merece cualquier ser humano en el momento de que lleguen a Melilla. ¿Dónde? Hay que cogerlo en un sitio. ¿Ese sitio más indicado? Pues no lo sé, quizá haya otro más indicado o no es el sitio más indicado, pero hay que acoger un sitio. Lo que no puede estar asignado porque va a ser más foco de infección y de enfermedades. Pero hay que explicar un poquito. La gente está empezando a preocuparse en la calle, están empezando a preocuparse los niños. Y yo otro día una cosa que me preocupó un poquito. Pasaban varios inmigrantes y una señora apartó a sus hijos. Me preocupó. Esa mujer protege a sus hijos de, bueno, la cuestión de la meningitis, pero puede ser un problema que tengamos sí fuerte en Melilla. Por eso es importante que el político tiene que salir y explicar las cosas claras. Y si hay 10 casos, es decir, hay 10 casos. Y si el caso de meningitis que es algo aislado, pero bueno, lo que está llegando de que esto es el ébola, lo otro, bueno, la gente se está empezando a preocupar. Hay que explicar las cosas, como ha dicho muy bien Busián, cuando hay un sitio. Ahora, hay que sacarlos del SETI porque no puede haber 1.800 personas o 1.300 personas en el SETI porque no hay esa capacidad, ni los sanitarios, ni el agua, etcétera. Entonces, hay que ver dónde se le mete. Carmelo, ya para terminar. Sí, termino muy brevemente. Mira, yo sé que si yo grito aquí fuego, todos inmediatamente nos levantamos de aquí y empezamos a mirar de un lado para otro. Pero si grito fuego en la gasolinera de una gasolinera y hay mucha gente, la gente va a seguir espantada allí corriendo por el miedo que va a tener. El miedo es un yo creo que casi un derecho humano. Es una manera de sobrevivir también. Es a veces el origen de muchas cobardías, pero es algo que es connatural con el ser humano. Yo esta mañana estaba esperando a unos amigos y he estado viendo algo que me ha preocupado muchísimo. Y he visto que es que estas personas que están en el CETI van ya con un montón de garrafitas a coger agua, por ejemplo, a las fuentes estas que Mohamed Abarchan puso tanto. Me da la sensación de que es que ya la calidad del agua que debe de haber en el CETI, pues a lo mejor no es la que En el CETI hay demasiadas personas, y cualquier persona que tenga los más mínimos y elementales conocimientos de sanidad, imaginaros, por ejemplo, que un centro penitenciario, cuando está al doble de su capacidad, pues ya es lo primero que van a decir los médicos del centro penitenciario, van a decir, oye, esto es peligroso. El CETI no es un centro penitenciario, está abierto, pero está al cuádruple de su posición. A eso hay que buscar alguna alternativa, eso no puede ser. El que las personas, nadie quiera tener un CETI o oiga, mire usted, pues, es normal por otra parte. Es normal. Y yo, Busián, déjame que disienta un poco de ti, no creo que haya en ello ni el más mínimo atisbo de racismo y de xenofobia. No, digo que las consecuencias de ese uso demagógico, del uso demagógico puede venir lo otro, es cierto, pero yo creo que a nadie le gusta tener al lado de su casa pues ni eso, ni a lo mejor un zoológico, pero es que he dicho ni que a lo mejor, ¿qué te voy a decir yo? Una prisión. Una prisión, sí. Fijaros la que se ha liado. Pero bueno, es que no quiero, porque por supuesto no quiero equiparar ni más remotamente un CETI con un zoológico ni una prisión, sino determinados establecimientos que provocan a lo mejor algún mínimo de problema o de rechazo. Si me permite, es que digo, he dicho que la preocupación, incluso la alarma en la sociedad acogida es normal. Claro, es absolutamente normal, es normal. Mira, yo recuerdo ahora, por poner ya un ejemplo un poco más afortunado que los que he puesto antes, que donde yo vivía antes, pues resulta que en una planta baja pidieron permiso para poner una tienda de estas de tatuajes. Y el 90% de los vecinos se negó, porque pensaban que lo de los tatuajes era cuando empezó la moda de los tatuajes, que aquello iba ligado inmediatamente con personas con drogadicción. Nada más lejos la realidad. Ahora, que hay que buscar una solución a lo del CETI, lo que me parece es que es una vergüenza que ya no se esté buscando. ¿Que hay soluciones en Melilla? Pues yo creo que sí, y me parece que la de Pajares no es precisamente la más afortunada. No nos olvidemos que hay un acuartelamiento Santiago cerrado a cal y canto, con un montón de sitios donde no se está haciendo nada en este momento. Se tiene previsto hacer muchísimas cosas allí, muchísimas cosas, pero donde hay, por haber, hasta una pista, creo, y corrígeme Mordejai, de tartán y una piscina.
Bueno, pues veremos qué opinan los políticos de este tema en nuestra tertulia habitual de los miércoles. De momento lo vamos a dejar aquí. Mohamed Bouchian, Mordejai Wagnich, Carmelo Fernández, muchas gracias por estar aquí. Es la última tertulia ciudadana de esta temporada de La Noche es Clave. Hasta septiembre posiblemente no vuelva a este programa. Será así por que, motivos muy agradables, ¿verdad? Sí, por motivos afortunados de paternidad. Sara, creo que en nombre de todos, que sea una hora muy cortita. Sí, por favor, o menos. Muchas gracias a todos por este tiempo y todos estos programas donde hemos intentado pues reflexionar sobre temas de actualidad y además con estos discursos tan enriquecedores como los que han traído siempre nuestros invitados. Gracias a todos y a ustedes les digo buenas noches y hasta mañana. Como siempre les espero a partir de las 10 aquí en La Noche es Clave. Hasta mañana.